no era una aplicación en la técnica con que si los sujetos llevaban registraciones contables o no llevaban registraciones contables. ¿Sí? Si llevaban registraciones contables, nosotros íbamos a partir nuestro trabajo, íbamos a iniciar el trabajo a partir de el balance comercial, es decir, el balance contable, el balance que ustedes conocen de contabilidad, de auditoría, etcétera, etcétera. Y si no llevaban registraciones contables, el mismo reglamentario nos explicaba cómo era la técnica para la estructura para determinar ese resultado positivo. Las ventas, menos el costo, los gastos, llegamos a un resultado positivo. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de organizar un poco el concepto de la clase, que es en realidad a veces donde se presentan mayores situaciones para analizar, explorar un poco más la posibilidad, la situación en la que estamos trabajando en la determinación del resultado positivo a partir de un balance contable. Sí, que es el clásico ejemplo. En realidad, en la práctica, en la vida real, pues hay muchas más situaciones en las cuales nosotros tenemos que determinar impuestos a las ganancias de una persona jurídica. Sociedad anónima, SRL, SAS, comandita por acción, pero partimos de una representación contable. Y lo que yo les había dicho, de alguna manera, introduciéndolo la otra vez, es que la contabilidad o el balance contable tiene un resultado contable que es de mucho valor para nosotros, pero que está confeccionado de acuerdo a normas contables. ¿Sí? Eso presenta un problema a solucionar versus las propias normas de impuesto a las ganancias. Es decir, en materia impositiva hay una serie de conceptos en cuanto a, por ejemplo, forma de amortizar los bienes o los inmuebles, deducciones de gastos, cómputo de ingresos, si ustedes quieren, que pueden ser resultados positivos contablemente, pero impositivamente no deben considerarse. Deducciones de gastos que contablemente son perfectamente admisibles, pero que positivamente no lo son. ¿Sí? Entonces, eso nos sitúa siempre frente a un primer escenario. Ustedes van a trabajar en el trabajo práctico. Estoy adelantando, pero el trabajo práctico entiendo que es el trabajo práctico, déjenme ver, 15 me parece, si no me equivoco, 15. Cuando ustedes lleguen al 15, 16 y 17 van a acordarse de esto, porque el trabajo práctico 15 y 16 ustedes tiene una lógica que es a partir a trabajar del resultado impositivo, del resultado contable, que es el que surge del balance, que puede ser ganancia y pérdida, y a ese resultado contable van a hacer un papel de trabajo con dos columnas, una columna 1, donde en general se expresan los conceptos que restan, y una columna 2, siempre a la derecha, donde agregamos los conceptos que suman. Y en ese papel de trabajo no hacemos otra cosa que incluir todos los conceptos que son ajustes que restan o que suman del resultado contable para llegar al resultado impositivo. ¿Sí? Esa mecánica es, digamos, global o independiente de las particularidades de cada una de esas cuestiones que vamos a empezar a aprender, es decir, de los ajustes específicos. ¿Sí? Hoy les voy a explicar uno de los ajustes más difíciles de un data técnico para entender, o más complejo me parece, para ustedes. Yo voy a intentar, vamos a desarrollarlo en extenso, ese ajuste, y después en la práctica van a ver más ejemplos. Pero lo central es que posicionarnos, a mí me gusta, me interesa mucho tratar de, primero, que ustedes se puedan ubicar en qué es lo que vamos a hacer, cuál es el recorrido, dónde estamos, en qué momento. Por eso dije que esta clase va a tener dos partes. Una primera parte que vamos a hablar de esto. Renta de tercera categoría, estoy con un sujeto que presenta balances, ¿cómo hago para llegar al impuesto a la ganancia de ese sujeto? Bueno, lo primero es parto del resultado que surge del balance contable. ¿Sí? En la práctica, en los estudios grandes, hay un sector que hace contabilidad y otro que hace impuestos. ¿Sí?
En los estudios chicos a veces también pasa que hay alguien que se dedica a contabilidad y alguien solamente a impuestos, o a veces uno puede pasar que directamente es auditor de la parte fiscal y va a una empresa donde hay toda una estructura administrativa que genera la contabilidad y el balance contable, el sumas y saldos, el formato de presentación, y dicen, no, bueno, mira, ¿cuánto que determinamos el impuesto a la ganancia? O hacer el cálculo del impuesto a la ganancia. Digamos, la lógica de esto es, para poner ejemplo ultra trillado ya en esta clase que ustedes conocen, es que, por ejemplo, el resultado contable, yo voy a partir de un resultado en cualquier caso en el que esté trabajando, mi papel de trabajo, ¿sí? Que va a ser siempre el de 2 columnas, que está un poco explicado ahí, donde hay una columna 1, que vamos a llamarlo, si quieren, ajustes negativos, y hay una columna 2, donde hay ajustes positivos. ¿Sí? Acá podemos ponerle concepto. Yo voy a partir, el punto de partida de este cuadro, de este papel de trabajo muy simple, va a ser el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio, para el ejemplo clásico, supongamos que va a ser positivo, entonces se va a ubicar acá. ¿Sí? 10 millones de pesos, supongamos. No lo sé. Digo por decir cualquier cosa. Ahora, este papel de trabajo lo que va a contener son todos los ajustes que irán restando o sumando a la ganancia impositiva, y de esto es lo que vamos a trabajar hoy. Todo el artículo 91 de la ley contiene deducciones especiales de tercera categoría, que son los que nos van a dar la letra o el detalle técnico de cada uno de estos ajustes. ¿Sí? Ahora bien, la técnica de este formulario, que esto termina, este trabajo termina en el resultado impositivo del periodo, es de alguna manera lo que se conoce como el balance impositivo. No es un balance que trascienda a terceros. Puede ser que con una fiscalización uno tenga que ejemplificar o demostrar o exhibir cuáles son los cálculos que ha hecho, las cuestiones que ha tenido en cuenta, pero no es un balance como el que ustedes imaginan cuando yo digo balance, sino que es un papel de trabajo. ¿Sí? En ese papel de trabajo, entonces, y esto es bien evidentemente práctico y simple, pues, nosotros partimos de un resultado contable que está perfectamente medido, suponemos, en términos de las resoluciones técnicas, los principios contables normalmente aceptados, y todas estas nociones de contabilidad, pero nosotros vamos a modificar todas las cuestiones que corresponden a la luz del impuesto a la ganancia. Entonces, por ejemplo, a un ejemplo simple, supongamos que este resultado que está acá tiene una amortización de un inmueble que lo hicieron por año de alta completa. Entonces, una tarea típica que uno tiene que hacer es revisar el cuadro de gastos. Estos resultados me van a mandar el cuadro de gastos o las amortizaciones, y decir, a ver, dame el detalle de estas amortizaciones. ¿Qué son? Y en ese detalle de amortizaciones, en mi ejemplo, encuentro que está amortizado un inmueble por año de alta completa cuando lo adquirieron, no sé, supongamos, el último trimestre del año. ¿Sí? Entonces, este resultado está incidido, es el resultado de una amortización que está calculada en un año completo y que ustedes saben que impositivamente solo se podía deducir un trimestre. Entonces, supongamos que la amortización de ese inmueble era, no sé, 1.000 pesos, por decir un ejemplo tonto, ¿sí? 1.000 pesos era la amortización, y ustedes saben que impositivamente, supongamos que solamente podían amortizar un trimestre, y era de 250 pesos, ¿sí? Para hacerlo fácil. Entonces, este resultado contable es el resultado que viene a consecuencia o producto de tener una amortización de 1.000 pesos acá adentro. Entonces, si yo quiero modificar ajustarlo, ese resultado contable, siempre tengo la posibilidad de hacerlo en 2 tiempos, digamos, que es decir, anulo la amortización contable. ¿Cómo la anulo? Sumándole los 1.000 pesos y elimino, o mejor dicho, deduzco la amortización impositiva.
que eran, por decir cualquier cosa, 250 pesos. ¿Sí? O podría hacer esto directamente, esto es, digamos, equivalente a que yo hubiera puesto acá 750 pesos más, sumando al resultado. ¿Se entiende? Digo, esto es una pavada, pero es básico, es fundamental que ustedes entiendan que todo, cuando aparezca trabajo práctico 15 en adelante y ustedes se vuelquen a la práctica, toda la mecánica es, primero, analizar la contabilidad rubro por rubro de gastos, puede ser que también de patrimonio en algún caso, cuando incida en el resultado, como pasa con los bienes de cambio, así que por el mismo tiempo lo vemos, pero ustedes revisan toda la cuenta de resultados buscando diferencias entre la norma contable y la norma impositiva. Cuando la encuentran, tienen que pensar si el resultado impositivo, perdón, si el resultado contable, ese gasto lo está disminuyendo o castigando de más. Y lo que van a hacer es neutralizar ese efecto y tomarse o deducir el verdadero monto que pueden deducir. ¿Se entiende esto? Digamos, bastante simple, no tiene hasta acá ninguna complejidad, pero este esquema nos va a acompañar, digamos, siempre en cuanto a cuál es la diferencia, si ustedes quieren, cuando en realidad estoy con un sujeto que no presenta libros contables. Que en realidad mi balance impositivo, que es un papel de trabajo, la ley de contabilidad, en general ya lo hago siguiendo las normas del impuesto a la ganancia. ¿Sí? Entonces calculo la amortización bien, o calculo, no sé, los gastos los tomo bien, o lo que tenga que hacer. Quizás, digamos, no es tan típico, y además, naturalmente hay menos casos en el que uno se sienta a trabajar con, no sé, algo parecido a un registro contable, supongamos una sociedad de hechos. Si uno tiene que determinar, ustedes tienen que determinar el resultado positivo de una sociedad de hechos, de una explotación impersonal, ustedes van a reunir la información y seguramente la van a hacer ya considerando los conceptos del impuesto a la ganancia. Por eso es que en la práctica, en los ejemplos que vamos a ver, en la vida real y digamos, en la guía práctica de esta materia, el ejercicio central es, le van a dar un estado de resultado, algo que simula el estado de resultado y un balance con todas sus llamadas y notas, y dicen, bueno, esta es la contabilidad, calcular el impuesto a la ganancia. ¿Cuál es mi trabajo? Así, bueno, parto el resultado contable y empiezo a analizar cada uno de los gastos, obviamente están referenciadas, ¿no? Esto en la práctica no pasa, no es que uno agarra el balance y dice, che, fíjate acá. Pero la sencillez del trabajo práctico está emulada la situación donde uno tiene que revisar rubro por rubro, buscando en qué cosas puede haber errores o diferencias de interpretación. No son errores, son diferencias entre lo que la norma contable permite y es perfectamente válido, y mejor dicho, lo que establece la ley de impuesto a las ganancias. Una vez que sé cuál es el efecto, deduje, supongamos, gasto de representación por encima de un tope que tiene la ley. Entonces yo lo que puedo hacer es anular la forma para no perderse más fácil sería, anulo el total del gasto deducido contablemente, dedujo el gasto permitido impositivamente. Si ya estoy, digamos, canchero, entre comillas, si no tengo dudas, la diferencia directamente la ajusto. ¿En más o en menos? Más porque está sumando al resultado contable. En realidad, mi resultado, si no hubiera ningún otro ajuste, mi resultado impositivo, ¿sí?, no es 1.000.000, sino que es... ¿Cuánto es? Claro, 1.750.000. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió ese ejemplo? No. Por simple, alguien no entendió, pegue el grito ahora. ¿Todos gritan al mismo tiempo? No, ¿se entendió? ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la mecánica, esto es la regla del juego. Ahora, las cuestiones puntuales del juego las empezamos a ver ahora, y básicamente vamos a hacer foco en el artículo 91. Hay en el artículo 91 un montón de deducciones, que ahora les voy a repasar, y muchas tienen... digamos, en cada una podríamos no, lo vamos a hacer en la medida que tengamos tiempo. Tenemos una clase más antes del parcial, ¿sí? Y entiendo que, sí, una clase más antes del parcial, nada más. Y ustedes esta semana no tienen práctica, la que viene tienen práctica, y después el sábado es el parcial, ¿sí? Entonces,
Después les cuento, pero digo, yo quiero explicarles esto que es importante porque el momento que tenemos para usarlo es después que terminemos uno de estos temas de renta de tercera, vamos a volver con algunas cuestiones de persona humana, de determinación de la renta de persona humana, y la clase que viene vamos a cerrar y repasar persona humana una vez más, que es lo fuerte del parcial, ¿sí? Por lo menos es lo que yo entiendo que es lo central del parcial. Y ustedes, si les parece correcto, me parece si son astutos, lo que van a hacer es tratar de, para la clase práctica de la otra semana, tener resueltos los prácticos, por lo menos yo creo que ustedes tendrían, con lo que vamos a ver hoy, la posibilidad de resolver los trabajos prácticos 12, 13 y 14, que van a ver recién la otra semana. Bien, genial. Pero acá digo, esto no está disociado. La teoría es lo mismo que la práctica. La teoría es técnica, la práctica es técnica. No tenemos ejemplos, no tenemos más teoría. Pero... Entonces, está buenísimo el súper. Lo que yo los invito es a que ustedes traten de ser los prácticos solo, con lo que vamos a ver hoy, y a la clase van ya con un piso, con una base. Bien. Bueno, en el artículo 91 volvemos. Hay un montón de deducciones que son interesantes y que cada una merecería un análisis pormenorizado, pero yo me quiero detener en la deducción del inciso I del artículo 91, que habla de las sumas pagadas al director, ¿sí? Hay otra que tiene que ver con incobrables, que lo vamos a repasar, ¿sí? De vuelta, entonces, en el artículo 91, inciso I de la ley, ustedes la tienen ahí, el legislador estableció una deducción especial para en el caso de, estamos hablando simplemente de sociedades, de las sumas que paguen a sus elencos directivos. Y entonces volvemos un minuto para atrás en el tiempo y refrescamos en la idea. Tenemos una sociedad anónima, la sociedad anónima tiene el directorio, si no es una sociedad anónima es un SRL que tiene un gerente o varios gerentes, y si eso es una sociedad anónima simplificada tiene un administrador, y así podríamos ubicar el elenco directivo de esa sociedad. ¿Sí? El elenco directivo, llámese director, gerente, administrador, lo que fuere, es un señor que en principio no es empleado de la empresa, puede ser que sea además empleado, pero en principio lo que estamos hablando es de su función de director, de elenco directivo, de funcionario máximo, y por esa tarea se le fija un honorario. Ese honorario, ¿sí? Ese honorario, en realidad lo fija la asamblea de accionistas, la reunión de socios, o la reunión de socios de cualquiera de los formatos societarios, ¿sí? Esa reunión de asamblea de accionistas, en general siempre tiene lugar una vez finalizado el ejercicio, porque es la asamblea que aprueba el balance, trata, no sé, el destino de los dividendos y demás cuestiones, y como aprueba la gestión del directorio, ¿sí? No solo le fijo una función, sino que aprueba la gestión, todas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento que establece la Ley General de Sociedades 19.550. Y uno de los puntos específicos que a nosotros nos interesa es que la asamblea le fija honorarios al directorio. Esos honorarios que fija el directorio tienen una cantidad de particularidades muy importantes. En primer lugar, lo más relevante es que la sociedad puede deducir ese gasto en su, si quieren, me permiten licenciar, balance impositivo. ¿Qué quiere decir? Que va a poder deducirlo como un gasto en la determinación del impuesto a la ganancia. Esa es una excepción al criterio de imputación de la renta. Porque nosotros estamos trabajando, supongamos, con un balance que cerró el 30 de junio, con un resultado contable, le hicimos todas las ajustes que pudimos, llegamos a un resultado positivo, y hay una deducción más que es el honorario que la asamblea le fijó al director y lo hizo fuera del ejercicio. ¿Sí? Si trazáramos una línea de tiempo, nosotros veríamos, acá tengo esta filmina, en algún lado está hecho, ahora volvemos, ¿sí? Supongamos un cierre el 31 de diciembre de 2018, dice ahí, tenemos una asamblea ordinaria en determinado momento, en general ocurre 3-4 meses después. Esa asamblea dice, bueno, a los directores les vamos a pagar
X cantidad de pesos por su función de director, y si ese evento de la asignación de honorarios por la asamblea de los directores ocurre antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada, la sociedad puede deducir ese concepto como un gasto. ¿Sí? Dice, pero está fuera del ejercicio, es una cosa extraña. Sí, sí, es una excepción al criterio de imputación. Ahora bien, esa asignación tiene que ser individual, ¿sí? Ya la habíamos visto cuando vimos imputación, un poquito esto, ¿sí? ¿Se acuerdan de la cuestión fiscal? Pero acá lo repasamos, acá el artículo clave, lo vamos a leer, son el 222 del decreto reglamentario y el 223 del decreto reglamentario, que establecen algunos detalles más, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que sabemos, ¿alguien me acuerda? 222, 223. Hasta acá lo que sabemos es la sociedad, ya más o menos sabemos cómo, llega al resultado impositivo y entre las cosas que puede deducir aparece la deducción de honorario. Fíjense que la deducción de honorario en este papel va a aparecer por la columna 1 restando ese resultado impositivo y es algo que no está en la contabilidad, ¿sí? O si está a modo de previsión contable, pero no sabemos si es el monto real. El monto real va a surgir de la asamblea. Entonces, sabemos que puede deducirlo, sabemos que uno de los requisitos es que esté asignado individualmente y antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada de la sociedad. Ahora, y tendrá que hacer en el próximo ejercicio, ¿sí? Pero si yo cerró el ejercicio, ¿por qué le quedaría eso? El ejercicio siempre cierra, digamos. El ejercicio con SAP. ¿El ejercicio ya le pagamos? No. El ejercicio cierra desde el 2018 en este ejemplo, pónganme la fecha que ustedes quieran, ¿sí? Por ley, ustedes saben que tienen 4 meses para la asamblea reunirse y aprobar, entre otras cosas, el balance, los honorarios del director. Entonces, en nuestro ejemplo, supongamos que el 31 de marzo del 2019 se reúne. El balance del 2018 ya cerró. Y el honorario depende de la asamblea, entonces la sociedad no pudo haber hecho una provisión, supongamos. Decir, bueno, el honorario será tanto. La verdad es que no es honorario eso. Hasta que la asamblea no diga que es honorario, hasta que no lo asigne individualmente. La compañía lo que dice es, vence la declaración jurada en mayo, que es cuando vence para iniciar de diciembre, y la asamblea se junta en junio. Por ahí no lo puede deducir en la determinación del periodo fiscal 2018. Lo hará en el 2019. ¿Está bien? Es el ejemplo de la pregunta. Pero esto no es toda la dificultad. La dificultad viene dada por cuánto puede deducir de honorarios. ¿Sí? La ley, en el artículo 91, inciso I, establece 2 topes, si ustedes quieren. La ley dice que va a poder deducir en total hasta un valor del 25% de la utilidad contable del balance. Es decir, que ese gasto que yo como liquidador impositivo, la sociedad busca deducir en su papel de trabajo, que es el balance impositivo, puede ser hasta un 25% de la utilidad contable de ese ejercicio, ¿sí? En total. O dice hasta 12.500 por cada perceptor. Es decir, si tengo 10 directores, supongamos, puedo decir una suma equivalente de o el 25% de utilidad contable o 12.500 por cada uno. Siempre hasta el monto de lo efectivamente abonado. Imaginémonos, ustedes no tienen... El 5% es más que 12.000, no hay límite. No, un límite es el 25% de utilidad contable. Es el 25 o 12.500 por cada uno. Sí. Pero si el 25 de la utilidad es 15, yo me puedo deducir 15. Hasta 15. Sí, ahora vamos a ver, Les traje una batería de cosas sobre esto para verlo y no porque no tengan capacidad, sino es algo que es complejo, le va a llevar tiempo entenderlo y la idea es que cuando vean el trabajo práctico 15 tienen un ejemplo y hay otros adicionales para verlo y practicar, ¿sí? Pero yo quiero adelantarlos y ayudar a que cuando vayan a la práctica vayan ya teniendo un piso para entender. Entonces, sabemos que hay un gasto que se puede deducir que es el honorario, sabemos los requisitos que tiene y sabemos que tiene un tope, siempre hasta lo efectivamente pagado, ¿no? Desde ya. Si supongamos que, no sé, cualquiera de los límites es de X plata, 100.000 pesos, y yo asigné 50.000, puedo deducir 50.000. ¿Sí? Eso es lo que efectivamente es. Hasta ahí parece todo
bastante fácil y, digamos, coherente, pero el problema es que, bueno, acá estaba lo que estábamos diciendo. El problema es que cuando vamos, estos son los dos topes, esto estaba mejor si yo pasaba la filmina mientras hablábamos. El problema es que los dos topes, que parece muy simple, de 12.500 no tiene vuelta, ¿sí? Son 12.500 por cada receptor. Después, en la última modificación le agregaron algo que después se lo menciono, que hay a continuación, que ese tope aumenta si es algún sujeto determinado, vamos a ver, persona transgénero, una serie de cosas. Pero la realidad es que lo que aumenta son los 12.500, con lo cual el aumento un 40%. Imagínense, yo les decía, ustedes no tienen por qué tener referencia, pero que esto supone que es la suma que gana el director en el año. Entonces digo, son siempre sumas en una sociedad con cierto movimiento, estamos hablando de millones de pesos que le fijan en el año. O sea que la ley siga diciendo, te dejo deducir 12.500 por cada uno, es como una toma de pelo. Y si dice, no, a las personas de determinadas minorías le sumo un 40% más porque los quiero considerar, es lo mismo, no tiene mucho efecto. Está aumentando un 40% de 12.000, cuando lo más probable es que cualquier sociedad, el horario de un director sea... ¿Por qué no lo actualizan? Si la ley la actualizan todas. No lo sé. Pero bueno, lo que sí naturalmente queda actualizado es el segundo límite, del 25%. ¿Sí? El 25% uno dice, bueno, es el 25% de utilidades contables, pero cuando vamos al decreto reglamentario dice es el 25% de la utilidad contable después de pagar el impuesto a las ganancias. Y ahí se plantea un problema que es, si en realidad este concepto es deducible de impuesto a las ganancias, yo hasta que no sepa cuánto puedo deducir, no sé cuál es el resultado impositivo, no sé cuál es el impuesto a la ganancia, no sé cuál es este valor que utilizo. ¿Sí? Bueno, eso se soluciona con gente que estudia mucho y hace una fórmula matemática con 2 ecuaciones, la despeja, no es nuestro trabajo hacer eso, ya alguien lo hizo, hay un desarrollo que si quieren se lo traigo, es sumamente conocido por la doctrina. En definitiva, la fórmula que permite establecer ese límite es esta que les pongo acá, que está en cualquier doctrina y si ustedes quieren ver un desarrollo más grande de cómo se llega a esa fórmula, hay que en cuestión de plantear los conceptos y después, digamos, haciendo factoreo y distribución de términos, uno llega a saber cuál es la fórmula. La fórmula dice entonces, para encontrar este límite, ¿sí?, que tengo que tomar el 25% de la utilidad contable, ¿sí?, por menos, 0,075 del resultado impositivo, y eso dividirlo por un número que sale por factoreo, y voy a encontrar el límite de la deducción de honorario. Pero esto, de vuelta, esto es lo que menos me interesa que entiendan. Esto es lo que menos me interesa que entiendan ustedes, porque están todos los libros. En la 24, por ejemplo, en los recursos hay una fichita que dice cálculo de la deducción de honorario y está todo el desarrollo, cómo arrancar de cero, ir factoreando y llegar al... ¿Sí? Pero esta fórmula, el único dato que me interesa que ustedes sepan, que nos va a generar ruido en el futuro, es que en realidad tiene en cuenta la alícuota del impuesto. La alícuota del impuesto es el 30% por ahora, y para el futuro tiene una escala progresiva en función de cuál sea la utilidad impositiva. ¿Sí? Pero esto para que ustedes sepan, ustedes se acuestan a dormir la siesta hoy, se levantan dentro de 5 años y quieren usar esta filmina sigue funcionando, pero ustedes tienen que cambiar el cálculo de la alícuota. ¿Está bien? Si ustedes agarran una filmina del año 2017, van a encontrar que le dice 35. ¿Sí? Y entonces los valores, porque digamos, el impuesto determinado se calcula con una alícuota diferente, los valores van cambiando. ¿Sí? Pero entonces, volvemos a las cuestiones centrales. ¿Sí? Repaso. Yo tengo un concepto que puedo deducir que es el honorario del directorio. Yo ya sé cuáles son los requisitos. Antes del vencimiento, asignado individualmente por la asamblea. Tengo 2 topes. Es decir, tengo 2 límites. No puedo deducir la sociedad un monto mayor que el que me establece la ley. La ley me dice 12.500 por cada receptor o el 25% de utilidad contable después del impuesto a las ganancias. Y ahí es donde se nos arma el problema, es decir, pero si el impuesto a las ganancias depende de esta deducción, que todavía no calculé, ¿cómo hago para despejar esa incógnita? Bueno, matemática por suerte existe, y la fórmula la van a encontrar hoy y siempre en cualquier
material de bibliografía y la pueden, si ustedes quieren, no es lo central, después se los voy a subir, pero, por ejemplo, la fórmula para el límite está acá y encuentran todo el desarrollo. Después se los voy a, mi cabeza en el medio no sirve, pero se los voy a pasar, si quieren se los dejo para que lo vean, pero digamos, hay forma de sacarlo sin complicarse mucho la vida. Esperen que ahora se me fue donde estábamos. ¿Sí? Bien. Entonces, la cuestión acá es, en principio, aplicando esta fórmula, llegamos al monto que yo sociedad, puedo deducir de mi balance impositivo. ¿Sí? Es decir, que para la sociedad, esas sumas que pagó van a ser deducibles, ¿sí?, hasta el límite de esta fórmula, o del tope por cada uno de los percentuales. El excedente de lo que la sociedad pagó, supongamos que el límite son 20.000 pesos, y la sociedad pagó 100.000 pesos. En ese papel de trabajo que se balance impositivo, solo voy a poder deducir 20.000 pesos. Y los otros 80, en realidad, son no deducibles para la sociedad. Ahora, el problema es, ¿qué pasa con el perceptor? Eso, ¿qué les parece que es, más allá del monto? Para el director, lo vimos, el director que cobra un horario, ¿eso qué es? ¿Renta de qué? De cuarta categoría, recontragravado, ¿sí? El problema es, ¿qué pasa cuando, porque si la sociedad le asigna 50.000 pesos y es deducible 50.000 pesos, que sería el ejemplo ideal, la sociedad deduce 50.000, ¿y quién paga por los 50.000? El socio. El socio, en cabeza del perceptor, esos 50.000 están grabados. Ahora, el problema es cuando la sociedad paga 1.000.000 de pesos y son deducibles mucho menos, o algún monto, por ahí en el medio, ¿sí? Porque el límite de la fórmula hace que no sea todo deducible. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el problema? Entonces, ponemos el ejemplo y en realidad también podríamos decir, no hay un solo director, sino que son dos. En la vida real son 5, pero supongamos que 2 es un número posible. Entonces, tengo una suma que es deducible en la sociedad y grabada en cabeza del perceptor, ¿sí? Y otra suma que es no deducible por la sociedad y que será en cabeza del perceptor. Si la sociedad paga, entre comillas, por eso, porque no puede deducirlo, cuando nosotros en materia impositiva decimos la sociedad paga por lo que no deduce, en realidad porque no lo está deduciendo. ¿Sí? Vuelvo con mi ejemplo. La sociedad, supongamos que asignó 1.000.000 de pesos. El límite son 300.000. ¿Sí? Entonces, esos 300.000 para la sociedad son deducibles. Los 700.000 no son deducibles. ¿Sí? Entonces, nosotros les decimos, en la jerga, está pagando por los 700.000 la sociedad. En el sentido de que no puede descontar. Para el perceptor, uno dice, los 300.000 son grabados, seguro, ¿sí? Porque la sociedad está deduciendo. ¿Qué pasa con los 700.000 para el perceptor? ¿Estarán grabados o no estarán grabados? Y, en principio, muy entre principio, vamos a verlo ahora, en realidad debieran ser unas limitaciones no computables para él. No computable significa no que no le voy a dar atención y que no lo voy a considerar en la declaración jurada, sino que no van a estar dentro de la materia grabada de la declaración jurada de ese sujeto. Es decir, en su declaración jurada va a poner, cobré 1.000.000 de pesos, 300 grabados, 700 son no computables. No los tengo que considerar en la declaración jurada. ¿Eso es así de simple? No, desgraciadamente. Tiene una serie de límites que están en función del impuesto determinado que tuvo la sociedad. ¿Sí? ¿Dónde está esto? Lo vamos a ver con un ejemplo. No es algo fácil, pero con mi ejemplo creo que espero que sea muy fácil. Entonces fíjense el inciso I del artículo 91. ¿No? El inciso I tiene un primer párrafo donde describe esta situación, tiene un segundo párrafo donde describe los dos límites. El primer párrafo habla de cuál es la deducción. El segundo párrafo explica los dos límites, esto del 25%, la utilidad contable del ejercicio, o los 12.500. Ahí después vienen un tercer y cuarto párrafo, que en realidad son nuevos, y esto lo único que hacen es modificar ese límite de 12.500
Y no gasten energía en eso ahora, después lo repasamos. Acá la cuestión es lo que antes era el tercer párrafo y ahora vendría a ser el quinto párrafo, ¿sí? Es decir, el anteúltimo párrafo, empezando de abajo, el anteúltimo, ese que dice, las sumas que superen el límite indicado, se refiere a la porción de honorarios que supera el límite deducible, tendrán para beneficiario el tratamiento de no computable. ¿Sí? Esto es lo que les dije yo, no les mentí. Es decir, en mi ejemplo, la sociedad deducida 300, los 700, que son para el director, son no computables. Dice acá el último párrafo. Repito, las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el carácter de no computables para la determinación del gravamen. Ahí es lo que les conté, los 700 son no computables para la determinación del gravamen de él, el perceptor. Coma, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. ¿Qué me está diciendo la ley? Es no computable los 700.000 en cabeza del perceptor siempre que ese resultado sea positivo y arroje impuesto determinado. ¿Sí? Primera cuestión, primer avance para entender el tema. Entonces vuelvo con mi ejemplo, pago 1.000.000 de pesos a la sociedad, 300 son deducibles y lo descuentan. ¿Qué pasa con el perceptor? Los 300 están grabados en cabeza de él como renta de cuarto. Los 700 serían no computables siempre y cuando el impuesto de la sociedad haya sido positivo. ¿Sí? Y hasta ahí, digamos que con cierto esfuerzo seguimos de qué se trata. Pero tenemos que completarlo con el 223. ¿Sí? La ley, ¿sí? Acá los artículos claves son el 222, 222, 223 del decreto reglamentario. El 222 les habla, les especifica bien el tema de los límites, algunas cuestiones más que después repasamos, si quieren, esto de que tiene que estar imputado y qué sé yo qué más. Pero digo, me interesa el 223 que tiene que ver con este cómputo o con qué hacer con esa parte no deducible. Y dice lo siguiente, fíjense. Lo dispuesto por el tercer párrafo del inciso I del artículo 91, acá ya queremos abandonar, porque no sabemos ni cuál era el 92, pero es lo que acabo de leer, que no es el tercer párrafo, sino que es el quinto párrafo, lo que pasa es que la ley la modificaron, el reglamentario quedó así. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ya leen esto y quieren tirar todo por la ventana, lo que tienen que hacer es respirar hondo y volver a leer el 91 para ubicarlos, ¿sí? Porque lo voy a hacer al borde de ser re pesado, pero quiero ayudarlos con él. En el 91, el anteúltimo párrafo, no el último, el anteúltimo dice: las sumas que superen el límite indicado, que se refiere a lo deducible, tendrán para beneficiar el tratamiento de no computables para determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. ¿Sí? Ese es el párrafo que está referenciando el 222. Y hasta ahí, si ustedes frenan, es lógico, porque la ley que dice, eso que vos, sociedad, no pudiste deducir, por lo cual estás pagando impuestos a las ganancias, es no computable para él. Pero va a ser no computable para él siempre y cuando vos hayas pagado. Porque si no, ahí esos 700.000, si ustedes lo piensan, no pagó nadie. Porque la sociedad puede decir, no lo pudo deducir. Yo te dije primero, les dije, perdónenme los recursos en el habla, pero yo les dije, la sociedad está pagando por esos 700. Pero si la sociedad está dando quebranto y pasa de dar 1.000.000 de pérdida a 1.700.000, supongamos, esos 700, ya no estaba pagando. Esos 700 lo que hicieron es incrementar el resultado negativo, pero no estaba deduciendo nada. ¿Se entiende esto que dije? Bien, entonces el 223 dice: lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso I del artículo 91 de la ley será de aplicación cuando el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan los honorarios de director y miembro del Consejo de Vigilancia y las retribuciones de los suyos administradores sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista en el artículo 73 de la ley a las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo del mencionado artículo. Ahora yo sé que ustedes me entendieron cuando le digo. Porque esto lo escribe gente que no nos quiere. Bueno, vamos a repasarlo despacio. Esto dice, igual les traje unos ejemplos fáciles para verlo y en la práctica lo van a ver. ¿Sí? Pero digo, cuanto más avancemos acá, más fácil es cuando estén en el chat.
Lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso I del artículo 91 está diciendo que va a ser no computable siempre y cuando la sociedad haya determinado impuesto a las ganancias. ¿Sí? Será de aplicación, es decir, va a ser así, cuando el impuesto determinado en el ejercicio, de borro todo lo del medio, sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota del 30%, ¿sí?, a las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo mencionado en el inciso. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, acá me establece un cálculo que no está en ningún lado más que acá. Yo tengo que agarrar esos 700.000 pesos y aplicarle la alícuota del impuesto, que es 30% para simplificar. Acá no dice eso, acá dice la alícuota del artículo 73 para terminar de marear. Tengo que agarrar los 700.000 pesos y aplicarle la alícuota del impuesto, que hoy es el 30%. Eso me da 210. Tengo que comparar esos 210 contra el impuesto determinado de la sociedad. Si este 210 es, digamos, menor que el impuesto determinado, estamos en el mejor de los mundos, porque entonces los 700 son no computables, miré para allá porque acá estaba el socio, son no computables para el director, ¿sí?, y la sociedad deduce todo. Ahora, cuando no se configuren las situaciones previstas en el párrafo anterior, la renta obtenida por el beneficiario tendrá el tratamiento no computable para determinación del gravamen hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto correspondiente a los contribuyentes comprendidos en el inciso del artículo 70. Segunda situación. La primera la entendieron, con dificultad, pero me siguieron. Ahora vamos a ver un ejemplo. La segunda situación es, yo le aplico a la porción excedente del honorario deducible la alícuota del impuesto. Tengo que comparar eso es un cálculo matemático que está en el legislador, dijo de los 700.000, calcular la alícuota del impuesto. Eso es el número que te da, los 210, comparado con el impuesto determinado de la sociedad, suponiendo que lo tuviera. Si el impuesto es mayor, listo, el tratamiento es ese, es no computable. Ahora, si el impuesto es menor, dice, bueno, supongamos que el impuesto determinado fuera 100.000, y yo acabo de decir que es 210, el 30% de lo no deducible, entonces va a ser no computable en cabeza de 100.000 pesos. ¿Sí? Y entre 100.000 y 210 va a ser computable en cabeza de él. Porque eso sería como un gasto que la sociedad no está pudiendo deducir, o no está pudiendo, digamos, pagar impuesto a la ganancia sobre ese pedazo, y el director lo está recibiendo, si fuera no computable, lo está recibiendo libre, gratis, sin pagar ningún impuesto. No se asusten que vamos con dos ejemplos. No se asusten, vamos con lo mejor que les puedo hacer es mostrarles un ejemplo extraordinario que acabo de hacer para todos ustedes. ¿Sí? Ya entré en calor, en un momento me tiro, empiezo a rociar con agua en el lomo. No, bueno. Sí. Yo hago una previsión. Tendría que anularla contablemente y no considerarla. La previsión y como la usted. Sí, igual no la volvemos, pero digo, síganme con esto en el ejemplo. Acá está simplificado, ¿sí? Entonces yo digo eso. Vamos con el ejemplo básico del 223, primer párrafo. Entonces, utilidad impositiva 60.000 pesos. Impuesto 18.000, ¿sí? La sociedad, el directorio de la sociedad, perdón, el directorio no, la asamblea, la reunión de socios, la asamblea de accionistas, la reunión de socios, se junta y dice, vamos a pagar 45.000 pesos. Al director A, 35.000, al director B, 10.000 pesos. ¿Sí? Es decir, en total la sociedad paga 45.000 pesos. ¿Sí? Ese es el planteo de base. Entonces, tenemos que lidiar con esto, con decir, ¿cuánto será deducible para la sociedad? Entonces, un primer tope simple que no se pueden equivocar nunca, pero que no sirve para nada hoy, es decir, bueno, hasta 12.500 por cada perceptor, seguro es deducible. ¿Sí? De los 45, ustedes vieron acá que teníamos 35 y 10, con el director B puedo deducir hasta 10, y con el director A puedo deducir hasta 12.500. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esto parece física cuántica porque recién lo ven, es una idiotez lo que acabo de decir, ¿sí? Vénganse fe ustedes mismos, esto es fácil.
¿Sí? Digo, hay un primer tope, podríamos no haberlo puesto, esto, la verdad, en el futuro lo voy a sacar, pero digo, hay un primer tope que es el monto fijo que establece la ley. La ley fija dos topes para determinar cuánto puede deducir, hay dos topes, dos límites, dos opciones. Dice hasta 12.500 fijos por cada uno, o el 25% de la utilidad contable por pagar el impuesto a ganancias, de los dos el mayor. ¿Sí? Son dos posibilidades. Si esto en vez de ser 12.500 fuera 1.250.000, tendría sentido, lo analizaríamos, sería más fácil. Uno dice, bueno, de los dos, el mayor hasta lo real. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos? Tope 1 es este, el de la suma fija por cada perceptor. El otro es el de calcular el 25%. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Claro, lo que pasa es que el tope quedó muy abajo. También ese tope 1 contempla los otros tercer y cuarto párrafo que mencionamos. Sí. Bien, lo que pasa es que en general digo, no va a dar ejemplos con ese porque el tope 1 quedó en 12.500. Le dice, alguien puede suponer que en el año ganó 12.500, ya quedó desactualizado. Bien, entonces, vamos con mi ejemplo. Yo calculo el tope 2, no hice la fórmula acá para no perder energía en lo que puede hacer una planilla de Excel, ¿sí? Que es obtener un número. Yo digo, ese 25%, supongamos que lo calculé, me da 30.000. Entonces, parados acá, ustedes dicen, yo puedo deducir hasta 30.000, en la declaración jurada de la sociedad, o hasta 22.500. ¿Cuál me conviene más? 30.000. ¿Sí? ¿Acá lo entienden esto? Esto es, si alguien no entiende nada acá, me avisa y rebobino un cachito. Pero esta es la situación base que no debería tener complicación. En general, uno pierde todo el esfuerzo en entender esa fórmula y en cómo calculo el 25 y qué reemplazo. Bueno, acá ya se lo puse simplificado porque yo quiero ir a la parte más complicada de la película. Yo ya, en mi ejemplo, determiné que ese límite son 30.000 pesos, que el cálculo del 25% deducible del balance impositivo son 30.000 pesos. Ahora, yo le estoy pagando 45.000. Este después lo subo y yo lo mando. Le estoy pagando 45.000. Entonces lo que pregunto a ustedes, para un muy bien 10 felicitado, es ¿cuál es el tratamiento de los 45.000 en cabeza del señor A y del señor B? Y ahí la respuesta es a todas sus plegarias, el DR 223. Ahí está la solución. Está escrita, difícil, pero a partir de hoy creo que va a ser más fácil para ustedes. Entonces, vamos con la explicación. La sociedad deduce 30.000 pesos, ahí no tengo dudas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la prueba que yo tenía para hacer? En primer lugar, algo que nos va a acompañar desde acá arriba para este cálculo, es decir, si la sociedad paga 45, ¿sí? Porque acá el mismo problema que les dije de los límites, vamos a tener que considerarlo de manera conjunta entre los dos directores, y como tienen sumas diferentes, yo calculo la participación que tiene cada uno sobre el total. ¿Sí? Yo, el honorario del señor A es el 78%, el honorario del director B son el 22%. Queda en caso que quede no computable. Exacto, ahora lo vamos a usar. Ya mismo lo vamos a usar. Entonces digo, para los directores están grabados los 30.000. Ahí no cabe duda. La sociedad deduce 30.000, el director paga 30.000. ¿Sí? Esto no debería ser complejo. Es decir, si este lo deduce, es decir, que este no paga por esos 30.000 porque lo resta, se ahorra el 30% de eso que resta. ¿Quiénes pagan? Los perceptores. El problema es qué pasa con el resto, con los 15.000. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, yo lo que hago acá, lo que corresponde hacer para aplicar este límite, ¿qué es lo que dice el 223 primer párrafo? Dice, bueno, agarrá la alícuota del impuesto, aplicásela al excedente. Acá el excedente, ¿cuántos son? Asigné 45, deduje 30. El excedente son 15. ¿Sí? A ese 15 aplicarle la alícuota del impuesto. 15 por 30, 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos comparalo con el impuesto determinado de la sociedad. Si el impuesto es más alto, listo, destapen, festejemos que todo es no computable para el perceptor del honorario. ¿Sí? Entonces, en mi ejemplo, yo primero
digo, de los 30.000 que puedo deducir, esos 30.000 que deduce la sociedad son no computables para el socio. Pero como son montos diferentes, ¿cuánto le digo a IoT? ¿Cuánto es lo no, mejor dicho, perdón? Los 30.000 son deducibles. Entonces son grabados en cabeza del perceptor. Pero como cobran montos diferentes, yo digo, ¿cuánto le digo que está grabado en su declaración jurada? Bueno, ahí uso el cálculo ese de participación, o sea, la proporción de cada uno. Entonces digo, al director A le corresponde el 78% del honorario, entonces le voy a dar, o digamos, podemos decir que de sus 35.000, el 78% son 23.400, lo grabado en cabeza de él son 23.400. Y lo grabado en cabeza del director B son 6.600 pesos. ¿Sí? Esto simplemente estoy repartiendo esos 30.000 que son deducibles para la sociedad y grabados para los directores, estoy repartiendo entre ellos. Che, ¿cómo se reparten esto? Si fuera uno solo, sería 30.000 grabado en cabeza del perceptor. ¿Sí? Ahora hice un ejemplo de 2, complicado que son, pero digo, podríamos hacer algunos otros. Nada, porque tiene este juego que es importante saber hacerlo. El problema es qué hago con esos 15. Entonces yo les dije, la solución está en el 223, primer párrafo, donde lo que me dice es, agarrar el monto excedente, aplicar la alícuota del impuesto, y lo que te da, compararlo con el impuesto determinado por la sociedad. Si el valor, ese que calculaste, es menor que el impuesto determinado por la sociedad, perfecto. Todo eso, los 15, son no computables para el director, ¿sí? Entonces, hago acá. Perdón, porque yo estaba tirándole otros números, porque el impuesto terminó era de 18, ¿sí? Entonces yo digo, el excedente por el 30% que es la alícuota, ¿sí? El excedente, acá está mal, el excedente, no, está bien, el excedente son 15.000 por 30 es 5.000. Con el resultado impositivo, Con el impuesto determinado. El impuesto determinado acá arriba de la sociedad, el impuesto determinado de la sociedad es, esto no me va a dejar sombrear, es 18.000 pesos. Entonces yo tengo que hacer, según el 223, primer párrafo, tengo que hacer la alícuota del impuesto por la suma excedente, ver qué me da y compararla contra el impuesto determinado de la sociedad. El impuesto determinado acá es 18. El excedente es 15, ¿se acuerdan? 45 menos 30. El 30% de la alícuota del impuesto por 15 me da 5. ¿Sí? 5 es menor que 18, nos abrazamos y lloramos felices. Esos 15 son no computables para los perceptores. Es decir, ellos no van a pagar por esos 15. Pagan por los 30, no van a pagar por los 15. Viene el mismo problema. Esos 15, ¿cuánto les digo que no son computables a cada uno de ellos? Bueno, en este ejemplo lo resolví con la proporción. Uno tenía el 78, otro el 22. Y ahí estoy feliz. ¿Sí? Ese es el 223, primer párrafo. ¿Está? No digo que sea cristalino, pero si lo piensan tranquilo, lo leen con el decreto anterior, lo van a entender. Esa es la situación óptima que todos quisiéramos tener. 223, segundo párrafo. Dice, ¿qué pasa si esta prueba de al excedente del honorario distribuido que no puede deducir la sociedad, yo le aplico la alícuota del impuesto, ¿sí? Lo comparo con el impuesto determinado, pero el impuesto determinado es más chico que ese monto. ¿Sí? Volvemos, paso a la situación de base acá, con otro ejemplo. Esperen. Este es el redondeo, si quieren, del ejemplo que ellos van a tener, ¿no? Voy al segundo ejemplo. De vuelta, de pizarrón fácil. Utilidad impositiva 10.000. ¿Sí? Impuesto determinado 3.000. Ese es el dato que tengo que anotar ahí a juego. 3.000 pesos es el utilidad impositivo. Lo que antes era 18, acá 3.000. ¿Sí? Todo lo demás está igual. La sociedad paga los 45, calcula los límites, el límite vuelve a ser 30. Entonces tenemos el mismo problema. ¿Sí? Hay 30 que la sociedad deduce, que sabemos que son grabados en cabeza de los perceptores. ¿Sí? Ahí no tengo duda. ¿Está bien? No debería tener duda. El problema es, con los 15.000, ¿qué hago? El 223, primer párrafo, ¿qué me dice? Vos tendrías que calcular la alícuota del impuesto por el excedente y compararla con el impuesto determinado.
Vas a poder deducir todo siempre y cuando ese cálculo que hiciste sea menor que el impuesto determinado. Hoy nos daba, cuando hacíamos ese cálculo, me daba 5.000, lo comparaba con 18 y decía, todos felices, se resolvió fácil. Ahora el problema es que esos 15.000, le aplico el cálculo de impuestos, me da 5.000, lo comparo con el impuesto determinado, me da 3.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice el segundo párrafo del 223? Vas a poder deducir, mejor dicho, va a ser no computable para el perceptor hasta 3.000. ¿Sí? Y el resto va a también estar grabado en cabeza de él. ¿Sí? No, todo el resto de los 15, no es 2.000 sino 15. El resto es, siempre acá el problema es, yo le pagué 45.000 pesos a los señores directores, ¿qué les digo? Esos 45, ¿qué tratamiento tienen que darle ellos en su declaración jurada? Esto es la frutilla del postre, acá con romperme el chupetómetro de conocimiento con esto. Pero es, ¿qué hago? ¿Cuál es el tratamiento impositivo de los honorarios en cabeza de los perceptores? ¿Sí? El director pone en su declaración renta de cuarta, o sea, con 700 y eso lo suma. Claro, en realidad va a aparecer como un resumen, ese cuadro de contribuciones patrimoniales que vamos a ver la clase que viene, para cerrar la declaración fuera de conjunto, lo va a tener que considerar porque es un ingreso de plata, pero no está en la determinación del tributo. Pero cerremos este ejemplo antes de tratar de redondearlo. Entonces yo digo, impuesto determinado 3.000 pesos, monto que puedo deducir 30.000, ¿sí? Uno dice, bueno, esos 30.000 la sociedad deduce, el director paga. ¿Cómo distribuyo los 30.000 entre ellos? Simplemente por a prorrata, por proporción. ¿Qué hago con los excedentes? Ustedes me dicen, ¿cuáles son los excedentes? Y son los 15, es decir, los 45 que pagué menos los 30 que deduje. Ahí entonces tengo el mismo tratamiento. Saco la proporción del excedente no deducible por la sociedad y que tengo que ver qué pasa. Es decir, el mismo ejemplo que antes. Los 15.000, ¿qué pasa en cabeza de ellos? Hago el cálculo que me dice el 223, segundo párrafo. ¿Sí? ¿Qué hago? Le aplico, ahí dice 35, pero es 30, ¿eh? Vamos a... Esto me borra. Bueno, acá dice 35, es 30 en los dos. ¿Sí? Está mal la alícuota del impuesto, cuando era 35. ¿Qué es lo que hago? Al excedente, que son 15.000, le aplico la alícuota que es 30 y me da 5.000. Y lo comparo con el impuesto determinado que es 3.000. Ahí estoy al revés. ¿Sí? Ese cálculo sobre el excedente me da mayor que el impuesto determinado en la sociedad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que solo voy a poder deducir hasta, perdónenme, hasta 5.000, perdón, hasta 3.000. Era no computable para el director. Claro, pero No, vamos de vuelta. sí, pero... El impuesto determinado, no. El impuesto, a ver si está bien hecho el ejemplo, pero vamos a repasar juntos. El impuesto determinado, en mi ejemplo, vamos a borrar, vamos al pizarrón. Acá yo tengo el impuesto determinado, ¿sí? Son 3.000 pesos. ¿Sí? Lo asignado son 45.000. ¿Sí? Lo que puedo deducir son 30.000. Estos 30.000 están grabados en cabeza del perceptor, que son los directores, ¿sí? El problema es qué hago con estos 15.000. ¿Cuál es la fórmula del artículo 223? El primer párrafo me dice, vos tenés que comparar la alícuota del impuesto, ¿sí?, por ese excedente, y si es menor o igual que el impuesto determinado, esto es lo que vimos en el ejemplo anterior, si es menor o igual que el impuesto determinado, entonces ese excedente es no computable
encabeza el receptor. ¿Sí? ¿Qué me dice el segundo párrafo? Me dice, si haces la alícuota del impuesto por el excedente, y en realidad, acá hacemos alícuota del impuesto 30% por 15.000, ¿sí? Por ejemplo son 5.000. Lo comparo con el impuesto determinado, que eran 3.000. ¿Sí? Está mal la solución, me parece. Exactamente, para leerlo literalmente, dice que voy a poder deducir hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto correspondiente a los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73. ¿Sí? Volvemos. Cuando no se configura la situación prevista en el párrafo anterior, la renta obtenida por el beneficiario tendrá tratamiento de no computable para determinación del gravamen hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto correspondiente a los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73. ¿Cuál es la ganancia neta sujeta a impuesto? No eran los 3.000, es el impuesto determinado. Los 18 eran. Hoy yo lo dije mal, vos me agarraste, vos, ¿sí? Hasta la ganancia determinada por el sujeto del 73. El ejemplo está bien, ahora vamos a ver. ¿Sí? Hasta 18, que es el impuesto determinado, perdón, no es el impuesto, es la ganancia neta sujeta a impuesto, hasta este monto, ¿sí? Voy a poder dar el mismo tratamiento que en el primer párrafo. ¿Sí? De no computable en cabeza del receptor. Lo que exceda de los... A ver, mi ejemplo era el impuesto determinado, estoy... Claro, porque en este caso lo cambiaba le explicó para que nos dé. Esperen, que ahora me... Teníamos 10.000... Está mal en la resolución del ejemplo. Bueno, tratamiento de los excedentes. Vamos a decir. El impuesto a la utilidad impositiva era 10.000, perdónenme, 10.000. La utilidad impositiva es 10.000. Hasta 10.000. Sé dónde saqué 18 del ejercicio de hoy. Del caso 1, ok. Los 10.000. Entonces, ahora sí, vamos a ver si somos felices. Yo digo, ¿cuánto es el límite de lo que puedo deducirme ¿sí? Es, el segundo párrafo me fija como límite hasta, dice, la renta neta obtenida por el beneficiario tendrá el gravamen hasta el límite de la ganancia neta sujeta a impuesto correspondiente a los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73. Es decir, que lo que voy a poder considerar como no computable en cabeza del perceptor de estos 15.000 son solo 10.000. ¿Está bien? Entonces, el perceptor, ¿sí? El perceptor va a tener, olvídense que son dos, va a tener 30.000 grabados, 10.000 no computables y 5.000 grabados. ¿Está bien? O sea, cada uno se recibe 800 y 200. Claro, exacto. Exactamente. Exacto, ¿sí? ¿Se entendió? Digo, yo ahí me trabé recién y me agarré un poco de pánico escénico y... No es fácil estar de este lado, pero bueno, ya algún día les vamos a pasar. Pero digo, no importa. Digo, no. Esto pasa porque es complejo y a veces es difícil mantener la atención. Pero digo, es repaso para ver si podemos ganar el furcio perdido.
Con todo esto, los que me siguieron movieron la croqueta y sirvió para enganchar en el tema y... No, está mal, está bien, lo que sea, pero tratar de deducirlo ustedes. De vuelta, tengo un monto asignado, 45, tengo un monto deducible, 30. Estos 30 que deduce la sociedad, sabemos de cajón que si la sociedad lo deduce, paga el perceptor. Están grabados en cabeza de él, 94, ni me interesa. ¿Qué pasa con los 15.000? Es el problema. Y ahí tengo que a este excedente aplicarle la alícuota de impuesto y compararla con el impuesto determinado de la sociedad. No importa cuánto es. Saco 3.000 porque nos marea a todos, ¿sí? Lo comparo contra eso. Si la alícuota no lo dice así, dice la alícuota del artículo 73, inciso A, ¿sí? Pero ustedes saben que es 30%. Si esa alícuota del impuesto contra este excedente me da que es menor que el impuesto determinado, estoy bárbaro. Entonces, los 15.000, ¿qué quiero decir con estoy bárbaro? Esos 15.000, ¿sí?, son no computables en cabeza del perceptor. Entonces, suponiendo que fuera un solo director, tiene 30 grabados en cabeza de él, 15 no grabados. ¿Está bien? Situación 2. Hago este cálculo, de vuelta. Asigno 45, deduce 30 a la sociedad, estos 30 grabados en cabeza del perceptor, tengo 15 de excedente, pero cuando hago el cálculo de 15 por la alícuota, que me da 5, ese impuesto, ese número, es menor que el impuesto determinado. Es menor que el impuesto determinado. ¿Qué pasa ahí? Voy a poder deducir hasta la utilidad neta de la sociedad, hasta 10.000. Entonces, vuelvo al ejemplo. Dijiste menor, por eso. Bueno. No, porque si no me... Bien, y hay que leer la ley y esa es la mejor de todas. No, lo que tenés que darte, segundo ejemplo, si yo comparo por el excedente, aplico la alícuota, ese monto del excedente, ese monto es mayor que el impuesto determinado, ¿cuánto puedo deducir? Hasta la utilidad neta impositiva de la sociedad. Entonces, para cerrar el ejemplo, y la pregunta del examen sería, ¿cuál es el tratamiento en este caso? 30.000 grabado en cabeza del perceptor, 10.000 grabado en cabeza del perceptor, 5.000 no computables en cabeza del perceptor, de los 45. ¿Sí? Tengo los primeros 30 que eran computables y grabados en cabeza del director, y los segundos 15 es el problema. ¿Qué pasa con estos 15? 10 son también grabados en cabeza del perceptor y 5.000 son no computables. ¿Sí? No tiene por qué resultar cristalino de vuelta, en su casa menos. ¿Sí? Les voy a repasar este ejemplo y se lo voy a mandar. Sería como abarcar todas las cosas. Sí, esto como si fuera uno solo. Acá vos me decís cómo distribuyo los 15, bueno, en proporción a cuánto cobraba cada uno sobre el total. O sea, la cerraba 45 y terminar pagando 40, digamos. En realidad, este señor termina pagando por 40 si fuera uno solo, o los dos por 40 en proporción a lo que le asignamos. Viste que uno, decíamos, es el 77, el otro el 20 y pico. ¿Sí? Sí. Pero digo, quizás analizarlo como si fuera uno es más simple que analizarlo como si fueran dos. Después, si decir, ¿qué pasa si son 2 o son 10? Bueno, saco la proporción de estos 45, cómo se distribuye entre los 10, y a cada uno le aplico un porcentaje. ¿Sí? ¿Se entendió? Es difícil de explicar, si conmigo a la cabeza más, pero digo, creo que lo entendieron. Vamos a repasar un ejemplo y se los mando. De vuelta. No sé si hago bien o mal, digo, no me imagino en la práctica un ejemplo de esto, pero esto sí en un final alguien te van a preguntar, o me gusta preguntarlo, o alguien lo pregunta, o se toma, y además en definitiva es lo más importante, porque aplicar la fórmula, está bien, uno le puede equivocarse en poner un valor, poner el otro, pero digamos, es una fórmula. El problema es que es algo complejo cuando uno está en una sociedad, hay un honorario de 10 millones de pesos, la sociedad dedujo algo, ¿qué pasa con el excedente? Entre lo que dedujo la sociedad, que en nuestro ejemplo eran 30, y los 45. Estos son números chicos, pero son estos 15.000, ¿qué tratamiento tengo? Bueno, acuérdense de mí, maldíganme por no ser mejor, pero van a mirar el 223, primer párrafo, la solución más simple, segundo párrafo, la situación complicada. Por ahí en el segundo párrafo es el tema del techo.
Exacto, sí, exactamente. Si ustedes lo analizan mucho, tiene lógica el sistema, porque está siempre manteniendo el límite de que alguien pague por esa porción de renta, siempre paga alguien, que no haya nadie que no pague por esa renta. O paga la sociedad o paga el perceptor. Entonces hay que ver qué tramo paga cada uno y el otro tramo paga el otro sujeto. ¿Sí? Hay un ejemplo de determinación del límite, no de esto. Yo les mando los ejemplos, los subo si quieren. Este mismo, lo reviso cómo está. Este agarré ahora uno viejo, le cambié la alícuota y por ahí me dio un poco de pánico ahí con el final si estaba bien o no. Lo vi en 35, me perdí el rumbo. Pero bueno, eso es lo bueno de ser profesor. En un parcial, en un examen, desaprueban porque se ponen nerviosos. Yo acá, ustedes me fueron guiando. No digo en broma, pero digo, esto es muy finito, pero a mí me gusta venir y contar lo difícil, digamos, para lo fácil, no sé, la bibliografía, pero digo, esto es lo difícil de la deducción de honorarios. En la práctica, ¿qué van a ver? Una sociedad en el 15, le damos un todo contable, ustedes empiezan a deducir un montón de cosas y debería ser la última deducción, porque esta de honorarios es la que hago al final, justo cuando ya estoy por terminar la declaración jurada de ganancias. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta el resultado impositivo y tiene en cuenta el impuesto a la ganancia, entonces no la puedo hacer a mitad camino. En algún práctico viejo, ustedes agarran un práctico, arrancan el resultado contable y aparecen las llamadas. Punto 1, en la venta está contabilizada tal cosa, en el costo, la mercadería del inicio tiene tal problema, bueno, cosas que ya van a ir aprendiendo que no son tan difíciles. En el medio del enunciado aparecía la deducción de honorario. La verdad que esa uno no la puede analizar hasta que terminó de analizar todo lo demás, porque requiere la fórmula tener el resultado impositivo. ¿Sí? Bien. Se llegó hasta el resultado positivo. ¿Qué? Es que el resultado positivo. Claro, bueno, lo que pasa es que el resultado positivo depende, como ya saben, el último ajuste es el de honorarios, porque es el que permite llegar al resultado impositivo final y calcular los límites. ¿Sí? Entonces en la práctica van a tener eso. Esto no creo que no lo tiene. La guía práctica básica, la que tenemos nosotros, no lo tiene incorporado. No sé si hay alguna adicional, yo les prometo que les mando este y les busco algún otro si quieren torturarse con practicarlo. Pero esto lo que me interesa es que se pueden equivocar 1000 veces, pero si lo entendieron hoy, más o menos, digamos, si lo estudian y lo entienden mejor, no se van a olvidar. Y si algún día tienen que lidiar con esto, saben dónde está, saben cómo entender el ejemplo, se van a acordar de mí peludeando acá en el barro, tratando de explicarle esto. Van a decir, yo sé, si él pudo, yo también. No es tan imposible de decir. ¿Sí? Bueno. En el artículo 91, entonces, hay un montón de otras deducciones que vamos a ver y que encantaría explicarles todas. Hay muchas que son muchas más fáciles, digamos, o que son más simples. Por ahí la clase que viene vamos a retomar, ¿sí? Con deducciones de tercera, hay una deducción de valuación de inventario, qué sé yo, la de lo que son los malos créditos o los incobrables, ¿sí? Pero digamos, a nivel de complejidad, esta es la más compleja de todas, porque hace una hora que estamos hablando para llegar a este punto, que es el último. Si usted no tiene este problema, de que ustedes saben que el límite del primer párrafo del 223 está bien, bueno. No, pero imagínate leer ese artículo. No, bueno, por eso. Esa es mi intención es siempre, digamos, ser lo más honesto posible en decirle lo que es difícil y tratar de ayudarlos a que no sea algo imposible de entender en lo que están estudiando, ¿sí? Obviamente no digo que con esta clase alcance, pero bueno, es lo más importante. Además, recuerden que el 223 dice el tercer párrafo del artículo 97, inciso I, pero está hablando del quinto. El tercero y el cuarto son unas modificaciones que hicieron levantando el tope de los 12.500 y que lo elevan en un 40%. Si ustedes quieren se lo leo, pero no suma, digamos, no tiene complejidad, que simplemente le suma el 40% en algunos casos específicos, que les voy a leer para no dejar fuera, pero que tienen que ver con situaciones muy puntuales. Cuando dice que se incrementa en un 40% cuando su perceptor sea mujer, en un 60% se trata de travestis, transexuales, transgéneros, hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con lo establecido en la ley 26.4. Eso es el inciso I del artículo 91, tercer y cuarto párrafo. ¿Está bien? O si hay un cupo femenino en la empresa, también se aumenta el 40%. Pero digamos,
sin entrar en analizar eso, no tengo capacidad, pero digo, supongamos que la deducción es porque es una mujer, el aumento del 60%, el 60% de 12.500. Así que el tope lo llevo a 16 y pico, es medio. Eso y no decir nada, sería medio. Eso es como programación como intención puede ser buena, pero efecto real no lo tiene. Entonces, por eso no me detuve, pero digo, lo importante es que cuando leen el 223 y hace referencia al tercer párrafo del inciso y del artículo 91, el tercer párrafo es este que dice el monto fijo, el que habla de la mujer, ese no es, se está refiriendo al quinto párrafo. ¿Ven? Ustedes lo que tienen la ley, el anteúltimo párrafo, el artículo clave es ese. Las sumas que superen el límite indicado tendrán por el oficial de tratamiento. Eso estuvimos discutiendo recién, sacándole chispas a mi cabeza y a la de ustedes, con cuál es el tratamiento de los honorarios en cabeza del perceptor. Es lo más difícil y lo último. Lo más fácil, entre comillas, es armar el cuadro de situación, decir una sociedad que paga un honorario, que se lo paga los directores, cuándo la puede deducir, cuándo no. Y esta es la deducción típica que no hay declaración por el impuesto a la ganancia que no tenga esta deducción. Algo que hay quebrantos, algo que no tenga caja de la sociedad, pero si no, todos cuando hacemos la declaración jurada de ganancia, en la práctica, siempre estamos haciendo la deducción de honorarios. ¿Sí? La deducción de honorarios es, como deducción es como herramienta de planificación fiscal, o como simplemente como ventaja que plantea la ley, es súper útil, siempre se usa, porque es algo que puede deducir la sociedad y paga el socio, mejor dicho, perdón, el director que incorpora su declaración jurada, si no tiene otras rentas, tiene otros conceptos que vamos a ver que lo ayudan a amortiguar, ¿sí? Porque ustedes fíjense que si, voy a hacerlo simple, si tenía 1 millón de utilidad y paga el 30%, pagaba 300.000 pesos. Si yo deduzco 100.000 pesos, ¿sí? Es como que estoy evitando de pagar 30.000 pesos de impuestos, ¿sí? La alícuota por el gasto que deduje. Si yo vuelco esos 100.000 pesos en la declaración jurada del socio, con el mínimo imponible, deducción especial y otras cosas, probablemente el impuesto determinado va a ser menos de 30.000, en realidad va a ser cero si son 100.000 pesos. Entonces dedujo algo acá y por ahí lo llevo a un esquema más flexible o probablemente no pague nada. O voy a tener que pagar una alícuota más chiquita, incrementar por haber sumado ese honorario, o no va a pagar nada. Entonces digo, en la práctica, los que trabajan en la actividad o si alguna vez trabajan, la van a ver siempre. Y siempre se deduce. Y no es que se pone uno a desarrollar la otra fórmula, digamos, tiene un cuadrito, una planilla de Excel donde carga los 3 valores y saca el límite del 25%. Lo que se pone realmente peludo es cuando llegamos a decir, bueno, ¿qué pasa con el excedente no deducible y qué hago? Si ustedes, ¿qué pasa en la práctica también? Cuando uno está liquidando impuestos, calcula el límite, ¿sí? ¿Cuánto puede deducir la sociedad? Como 500.000 pesos. Bueno, asignemos honorario por 500.000 pesos. Chao, no hay excedente. No hay problema. ¿Sí? Digamos, si es que depende, pero muchas veces hay sociedades que no, que el director, digamos, en las sociedades chiquitas realmente suele ocurrir esto. En las sociedades más grandes, el director cobra 10 millones de pesos en el año por la tarea que hizo, y cuando lo fijaron, ahí sí, en las sociedades chiquitas, pymes, la verdad es que todas estas cuestiones de una asamblea de accionistas que se junte a votar, medio una ficción. Ocurre formalmente, pero está todo el día trabajando, el tipo, ¿qué asamblea de qué? Yo digo, alguien hace el acta, firma todo y otra cosa. Y importantísimo es que tiene que estar el acta asignada individualmente antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada. ¿Cómo se comprueba? Está el libro rubricado, fecha anterior, está el acta pasada. ¿Qué pasa en la práctica? Imagínense ustedes, pero digo, tiene que estar el acta pasada con fecha anterior al vencimiento de la declaración jurada para uno estar cumpliendo con las normas. ¿Sí? Con esto no estoy, porque me van a echar, digo, haciendo apología de nada, sino contándoles cómo es el ejercicio real, lo que ocurre en la práctica y no tiene nada de malo. En una sociedad pyme pasa esto. ¿Sí? Bien. Entonces, quería consumirles toda la potencia de esas neuronas en esta primera hora, ¿sí? Con esto que es lo más duro, ¿sí? Que teníamos y lo más difícil. Ahora, que ya les quemé la cabeza, vamos a volver a algo que dejamos a mitad camino, que era el recorrido por la estructura del impuesto. El impuesto a las ganancias, en el caso de determinación global de persona humana. ¿Sí?
¿Qué quiero decir? Trabajamos un montón con la determinación de la renta bruta, primera, segunda, cuarta, tercera, ¿sí? Trabajando todo eso en persona humana. Esto se aplica a las sociedades, ¿sí? Hablamos de, entonces, qué concepto era deducible en cada uno para llegar a la renta neta. Y los que no sé qué es esto, lo que nos quedamos a mitad camino o no llegamos era hablar de las deducciones generales, ¿sí? Entonces, si quieren, prendan y apaguen la computadora un segundo en su cabeza. Viajamos rápidamente a través de los temas de la materia y nos ponemos de vuelta en Pedro Varela, que tenía un alquiler, que tenía sueldo, que tenía honorario, que tenía, si quieren, una participación en la sociedad de hecho, una reducción impersonal. Trabajamos una renta cada uno, llegamos a la renta neta de todas las categorías y ahora empezamos con las deducciones generales, ¿sí? Vamos a ver quién puede deducir. Y esto es el concepto, si quieren, lo que le da el toque, digamos, más la connotación personal que tiene el impuesto en cuanto permite una serie de deducciones que tienen que ver con cuestiones generales que no están atadas a un tipo de renta o categoría de renta específica, ¿sí? Entonces, acá, de vuelta, el dato interesante para ustedes recordar, para saber es dos cosas les voy a decir. Lo que está específicamente establecido en el artículo 85, ¿sí? Esos conceptos se deducen ahí. ¿Qué quiero decir? En la estructura del impuesto de ganancias van en este renglón, en esta parte de la estructura. No importa si tienen vinculación o no con algún otro tipo de renta, porque es común a veces, vamos a ver que una de las deducciones que hay son los aportes a cualquier sistema previsional, ¿sí? Esa deducción de cualquier sistema previsional, a veces, cuando yo era alumno, me lo imaginaba como una deducción de cuarta categoría, que se deducía dentro de la determinación de la renta de cuarta categoría, ¿sí? Pero no, es una deducción general, va en este estadio de la declaración jurada, ¿sí? De la estructura de declaración jurada. Cuando avancemos un poco más en la práctica lo van a entender mejor. Idea general de deducción, artículo 83, todo el gasto necesario para obtener, conservar y mantener la fuente de ingreso grabada. Artículo clave, el artículo 30 que vamos a repasar, con la reminiscencia primero, el artículo 29, que son los gastos de SPL. Lo vamos a completar un poquito más, digamos, de vuelta. Deducciones generales, artículo 85, deducciones personales, artículo 30, gasto de sepelio, artículo 29. ¿Sí? Bien, vamos con el artículo 85, las deducciones generales. Conceptos que se pueden deducir, obviamente que hay algunas cuestiones específicas para algunos sujetos, pero en general son deducciones que no importa su relación con la renta, con la categoría de renta que produce. El primero de ellos, intereses de créditos hipotecarios. Cualquier sujeto puede deducir de la renta que obtenga, venga de la categoría que venga, hasta 20.000 pesos de las sumas que haya pagado por intereses en créditos hipotecarios para su casa habitación. ¿Sí? Crédito hipotecario y el interés. No estamos hablando de la cuota, o sea, uno les requiere en este caso que el señor le pida al banco de las 50.000 pesos que pagas por mes, cuánto es interés, cuánto es capital. Lo que es deducible es el interés. En la práctica, desgraciadamente, estos 20.000 ya quedaron chicos también, porque cualquiera que tiene un préstamo hipotecario, en 2 o 3 cuotas. De todas estas deducciones, uno muchas veces dice, ya topeó la deducción, no me caliento más en mirar cuánto pagó en todo el año, porque con 3 cuotas ya se igual tope. No es que no me importa, porque en realidad cuando cierre la declaración jurada lo voy a considerar, todo lo que supera los topes. Pero en lo que hace a la determinación del tributo, yo sé que solo va a tener incidencia hasta este tope. Esto síganme porque está en el artículo 85, que después lo leen, y no hay margen a confundirse, no tiene la dificultad de otras cosas como la que estuvimos tratando antes. ¿Sí? Bien. También son deducibles las primas de los seguros que protegen el riesgo de muerte. ¿Sí? Esto era algo que antiguamente estaba congelado en un valor muy chiquito,
hasta el año 2018 se podía deducir 996,23, creo que era, y en determinado momento, no sé qué pasó, actualizaron los valores y se puede deducir, ahí está puesto para el año 2021, que es el que, con el que nosotros trabajamos, ¿sí? En esta materia y con este curso estamos pensando en la determinación del impuesto 2021, ¿sí? Porque es el año que pasó y la declaración jurada que todavía no venció. La declaración jurada de persona humana va a vencer en junio, ¿sí? De este año. Es decir, entre unos meses, cuando me vean así con cara de desorbitado, es porque estoy tratando de cerrar alguna declaración jurada, ¿sí? Y ya vieron los problemas que tengo. Bueno, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es, de vuelta, todo esto tiene esta lógica. Uno dice, ¿seguro de vida qué tiene que ver? Si el tipo es, no sé, cualquier cosa. Profesor de guitarra. ¿Cómo el seguro de vida? Bueno, no importa, el legislador consideró que es bueno para la sociedad, ¿sí? Que la gente tome recaudo de previsión y no tener que atender otros gastos, entonces para incentivarlo establece deducciones, ¿sí? Esa sería un poco la lógica de estas cuestiones. O tiene en cuenta situaciones personales, por ejemplo, el impuesto de ganancias tiene toda la estructura para ser el más progresivo, que evalúe la capacidad contributiva de cada uno, no trate a un sujeto de la misma manera, aquel que está pagándose su casa en cuota, de que no tiene que pagar un préstamo hipotecario, o aquel que alquila, de que no alquila, y así una cantidad de cosas que vamos a repasar rápidamente. Otro tiene que ver con las donaciones a entidades de bien público, ¿sí? Ahí debería decir 2681, es decir, estamos hablando de deducciones a entidades de bien pública que estén reconocidas como entidades exentas de impuesto a la ganancia y de bien público por la FIP, cuya reglamentación es una vieja resolución, que es la 2681, que es una resolución que establece un registro de entidades exentas, que tiene que cumplir una serie de normas, demostrar sus fines, etcétera, etcétera. Esta, ahora lo vamos a ver, esta deducción, como otras que vamos a ver, tienen un tope, ¿sí? Acá el tope es, en principio, el 5% de algo parecido, porque no es exactamente así, a la ganancia neta del ejercicio, ¿sí? Ahora después lo vamos a repasar los topes que tienen cada uno, porque algunas de estas hay que primero calcular un subtotal para aplicarle ese tope y otras son después de haber deducido algún otro concepto. Ahora más adelante tengo un cuadrito para que se entienda un poco más. Digo, también son deducibles los aportes de regímenes provisionales, ¿sí? Aportes de regímenes provisionales. También es deducible en algunos casos la amortización de bienes inmateriales, artículo 209. De intereses no les dije, me estoy haciendo el burro, hay una deducción especial de intereses para los sujetos comprendidos en el artículo 53, o sea, que tienen renta de tercera, que tiene que ver con la cantidad de intereses que tomen por préstamos con otros sujetos. Y eso tiene una limitación especial, la única modificación que es que pueden deducir solamente un 30% del resultado impositivo que tienen en el año. ¿Sí? Luego, de vuelta, supongamos esta norma, que antes tenía otra estructura y se llamaba... tenía un nombre específico que era una limitación, al límite se llamaba deducción de capitalización exigua, ¿sí? En la vieja bibliografía lo pueden encontrar así. Hay una deducción de intereses, esta es la deducción de crédito hipotecario para todas las personas humanas. Para las sociedades, el tercer o cuarto párrafo del artículo 83, van a encontrar que hay una limitación a la deducción de intereses para las empresas, los sujetos de empresas del artículo 53. Podríamos estar hablando un montón de esas, las menciono, cuáles, porque es importante que sepan que está ahí y después la lean. ¿Qué es lo que ocurre? Una sociedad anónima contrata préstamo y entonces paga intereses. Ese préstamo se supone que está, obviamente, financiando alguna cuestión operativa. Ese interés que paga lo deduce porque es un gasto. ¿Es deducible? Sí, en principio es perfectamente deducible. ¿Cuál es el problema? Los abusos que pueden haber en préstamos con sujetos vinculados, con sujetos en paraísos fiscales, con sujetos en el exterior, en el cual se cayó algo ahí, pero no importa, es para meterle suspenso a paraísos fiscales, pero es operaciones en las cuales un sujeto simule un préstamo con un sujeto del exterior en el cual el fisco no tiene la capacidad de verificarlo, supongo que está ahí un poco la cuestión. La ley es clara en esto, define que solamente se puede deducir
como gasto de intereses hasta un 30% del resultado impositivo que tenga la sociedad. Es decir, limita la cantidad de intereses. Supongo que una sociedad acá contrata con otra sociedad afuera, con un banco afuera, una limitación, perdón, una financiación gigantesca y paga intereses monstruosos. La norma dice, bueno, no puedes deducir todo el interés, deducir solamente el 30% de tu resultado impositivo. Y el excedente, lo que pagaste el resultado del 30%, lo vas a poder computar en el ejercicio siguiente. ¿Sí? En los cuales ese límite de lo pagado y el 30% de ese ejercicio sea inferior. ¿Sí? Tenés un montón de años como para seguir acumulando. Complejísimo, le digo, no me quiero hacer el burro de no mencionárselo, porque lo van a leer, ¿y esto qué es? ¿O dónde está? Por lo menos que sepan, si tenés, como todo, hay miles de cuestiones específicas que podríamos dedicarle tiempo, pero tenemos que avanzar a lo central, y estas son las deducciones generales de la persona humana en el impuesto a las ganancias. En el inciso F tenemos dos deducciones parecidas, que son los descuentos obligatorios de obra social. Eso no tiene límite. Yo trabajo en relación de dependencia, mi empleador me hace descuentos para la obra social, en general es el 3% del salario bruto. Todo eso que me descuentan es deducible en el impuesto a la ganancia. Del salario bruto voy a poder deducir como deducción general todo lo que me descuentan de obra social porque soy un afiliado obligatorio. Situación 2, en realidad yo no trabajo en relación de dependencia y no tengo una obra social como afiliado obligatorio, sino que me pago o una obra social o una medicina prepaga como cobertura de salud. Entonces voy a poder deducirme hasta el equivalente al 5% de la ganancia neta que puede haber deducido alguna otra cosa que ahora vamos a hablar. ¿Sí? Pero en principio, digo, idea central, antes de ver de vuelta, esto lo van a ver en la práctica con ejemplos concretos para repasar esto que les digo. Esto es lo que ustedes podrían estudiar y hacer el trabajo práctico 10, 11, 12 y ir a la clase del jueves ya con un bagaje interesante. Pero digo, esta limitación para este caso, para el que tiene medicina prepaga, es el 5% de la ganancia neta, pero después de haber deducido otras cosas que ahora voy a explicar, como por ejemplo las donaciones, como por ejemplo, no sé, si hubo gastos de CPI o alguna otra cosa. ¿Sí? Ahora lo repasamos en un esquema. Otra cuestión deducible son los honorarios médicos. Honorarios médicos pagados, todos los médicos, paramédicos, psicólogos, todos los ólogos que ustedes quieran que tienen que ver con el cuidado de salud, no los medicamentos, que es la clásica pregunta de los clientes, no los medicamentos, sino los honorarios médicos van a ser deducibles, pero acá tengo dos topes. Necesito la factura del médico, del hospital, del kinesiólogo, del odontólogo, de lo que fuera, y voy a poder deducir hasta el 40% de las sumas efectivamente pagadas, por un lado. Por otro lado, ese concepto no va a poder superar el 5% de la ganancia neta del periodo. ¿Sí? Es decir, de vuelta, me dan un elemento importante, que es decir, no tienen la misma capacidad contributiva el sujeto que está afrontando una enfermedad que le insume un montón de dinero frente a aquel que no tiene ese problema. Está bien que la ley trate de darle una dispensa. Ahora, después me la limitan diciéndome, no, es el 40% por prestador y en su conjunto no puede ser más del 5% de la ganancia neta del ejercicio. ¿Sí? Reintegrado. Aquí se habla de reintegrado. Que no esté reintegrado, claro, sí, ¿cierto? Pues si me lo reintegran, está claro que yo no lo pagué. ¿Sí? Si yo. Y bueno, hasta la suma que no me hayan reintegrado. Sí. Bien, por eso, situaciones de estas, un montón que podrían darse, alquileres, de vuelta, suma pagada de alquiler, es decir, aquel que alquila, que no tiene propiedad, y que lo que alquila es su casa habitación, ¿sí? El asiento principal de interés donde transcurre su vida, ese monto, de vuelta, puede deducir hasta acá es el 40% de lo pagado, sin ningún otro límite, va a tener que tener la factura. También donde ustedes piensan con proyección, el fisco en estos casos también lo que busca es que esos otros sujetos que tienen alguna actividad, en este caso los locadores, formalicen su actividad. Porque entonces hay inquilinos que dicen, che, me da la factura porque quiero deducirla en ganancia. Y si el inquilino no lo estaba haciendo, bueno, queda obligado a, es una manera de, digamos, entre comillas, pero quizá verificar a más sujetos indirectamente. También es deducible lo que se pague por planes de seguro de retiro privado. Esto está, igual, en vez de tener una jubilación, me estoy pagando un plan de retiro para el futuro. Esta suma, para el 2021, hasta 24.000 por año, voy a poder deducir. ¿Sí?
chiquito, tiene la misma lógica que el otro. Es decir, el fisco dice, bueno, prefiero poner un incentivo para que la gente tenga en cuenta su futuro y tome el recaudo. Bueno, no sé, le genero esta deducción que da un poquito, digamos, como medio floja. Bueno, otra cuestión que en su momento se le dio mucho énfasis es la deducción de trabajadores de casas particulares. Ustedes saben que hay un régimen especial para los trabajadores de casas particulares, ex servicio doméstico, entre paréntesis. Esa era la deducción, perdón, la denominación que tenía antes, en el pasado. Ahora, digamos, se modificó hace ya varios años. Hay un régimen simplificado en el cual las personas que contratan el servicio de alguien que va a ayudar en tareas generales de la casa, de limpieza, de cuidado de niños, de ayuda, creo que inclusive si hacen tareas de jardinería o alguna tarea de reparación, puede incluirse en este régimen, es un régimen simplificado, de un dador de trabajo, que sería similar al empleador, y un tomador de trabajo, que es este señor o señora, lo que fuera, que cumple esas tareas. Hay todo un régimen para pagar las cargas sociales, etc. Bueno, quien contrate personal y cumpla con todas esas obligaciones va a poder deducir lo que le paga a ese trabajador en su declaración jurada de ganancias con un tope que es igual al mínimo disponible. Ahora lo vamos a ver en unos minutos. ¿Sí? Tiene un tope, una suma X, que ahora vamos a ver, que no es mucho, pero para el que no tiene, en general, creo que es esto de vuelta. En su momento se estableció como un incentivo que la gente que tomaba trabajo de otras personas que lo ayudaban o lo que fuera, un incentivo a regularizar la situación de esa persona. ¿Sí? Esa persona, digamos, reciben aportes previsionales y los completan a lo largo de los años, pueden ser que se jubilen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Una famosa deducción es el gasto de la deducción de automóviles. ¿Sí? Gasto de deducción de automóviles que específicamente está en el artículo 85, déjenme ver un segundo, acá no está referenciado, ahora la voy a buscar mientras hablamos, pero tiene el tope, y que le encuentra tiene un premio. Esperen que se lo voy a mostrar, pero dentro de las deducciones admitidas, estamos en la ida de referencia al artículo 82, inciso I, inciso L, me parece que es inexacta, aunque está desactualizada. 82, inciso L desapareció. Bueno, no se las voy a hacer referenciar en un minuto, pero las deducciones del artículo 85, que tiene que ver con el gasto de rodados, del impuesto a las ganancias, teniendo en cuenta que no de nada, establece una deducción específica que consiste en una suma fija por concepto de gasto de automóvil. ¿Sí? Es el artículo 92. En el 92, ahí estamos en el 82. El 92, exactamente, el 82, inciso L, FHJK, L. ¿Sí? Bien, en realidad está muy bien, estamos hablando que está mal referenciado esto, por eso me confundí, las amortizaciones son deducibles como deducciones generales. Acá, en realidad, en algún momento, no tiene la mención a este gasto de deducción, a esta limitación de la deducción, tiene correlación, no entiendo pedagógicamente por qué lo pusimos acá, pero no está de más mencionarlo, hay una limitación al cómputo de los gastos de automóviles para los sujetos que tienen bienes muebles amortizados a la generación de renta grabada en el artículo 82, inciso L, como recién vimos, no es 82, 92, perdón, deducciones no admitidas, por eso está mal ahí el 82, me pega acá en el ojo. Esa deducción, la limitación de ese gasto de deducción tiene dos aristas. Por un lado, la amortización, en el caso de los automóviles, tiene una limitación en el cómputo que no puede ser mayor al equivalente de un valor de origen de 20.000 pesos. ¿Sí? Es decir,
si una sociedad o una persona humana que utiliza para generación de renta un automóvil, y cuando decimos automóvil estamos refiriendo a lo que la ley de tránsito dice como automóviles, o clasifica como automóviles, ese gasto de amortización va a poder ser como máximo el 20%, que es la alícuota habitualmente aceptada para la amortización de rodados, pero de un valor equivalente a 20.000 pesos. Nada más. ¿Sí? Si yo, supongamos que, no sé, soy una sociedad, tengo renta de tercera, o soy un sujeto, no sé, que hace, no sé, renta de, sí, tercera por alguna cuestión, y tengo un automóvil, tengo una limitación en el cómputo del gasto de la amortización de ese automóvil, por más que el auto valga 2 millones de pesos, voy a poder deducir 4.000 pesos de amortización por año, que es el 20% de los 20.000. ¿Sí? Eso obviamente de vuelta. Año 2000, no sé, 1990 y algo, fijaron ese valor de los 20.000 pesos. Como no hay inflación ni hay modificación de precios, sigue vigente ese valor, ¿no? El espíritu de esto en su momento era limitar el abuso que hacían algunos contribuyentes adquiriendo automóviles de gran valor, que en realidad estaban afectados al uso personal, no existía el artículo 50 actual de la ley, y entonces deducían en la sociedad un gasto de amortización gigantesco. ¿Sí? Supongamos que yo tengo una explotación unipersonal de un kiosco, no sé, o una, no sé, una zapatería. Entonces digo, no, en la zapatería es un ejemplo medio extraño, pero digo, me compro un auto alemán de alta gama, porque lo uso, está afectado a la actividad, porque lo uso para ir y buscar, traer mercadería. El auto vale 10 millones de pesos, digo, me puedo tomar el 20% de gasto deducible, son 2 millones de pesos, probablemente me ahorre un montón de plata con esa deducción. Entonces, en su momento lo que la legislación, no sé si, digamos, bien o mal, pero tenía la lógica de poner una limitación a ese gasto diciendo, bueno, no, vas a poder deducir un valor que si lo actualizáramos hoy sería, no sé, capaz que 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Entonces me dejaría el límite de que si es un auto que realmente se usa para trabajo y tiene las características propias de un auto para trabajo, bueno, voy a poder deducirme un valor cercano al valor real. Y si en realidad compré un auto que excede lo que podría significar un auto típico utilitario, o sea, símil utilitario, encuentro la limitación. ¿Sí? Lo importante acá está enganchado en estas deducciones generales, digo, una limitación clásica que es importante, que muchas veces la vemos, que en el IVA vamos a encontrar que hay algo parecido, cuando veamos el impuesto al agregado, vamos a encontrar una limitación al cómputo del crédito fiscal en la compra de automóviles, ¿sí? Independientemente de que estén afectados a la actividad, que tiene la misma base, pero acá lo importante es que no puedo deducirme el gasto, la amortización, digamos, referida como gasto, como máximo un valor de 20.000 pesos, siempre y cuando sean automóviles. Si en realidad estoy frente a un utilitario, y ahí puede parecer absurda la norma, ahí no tengo límite. Entonces, todo lo que venga calificado como utilitario desde fábrica, cuyas condiciones de autos, de automóvil sean como utilitarios, esas no tienen limitación al cómputo de la amortización. ¿Sí? Nos deberíamos apoyar en el artículo 232 del decreto reglamentario, remite a la ley de tránsito, donde define qué se entiende por automóvil, que era vehículo de hasta 8 pasajeros, exactamente el número de kilos del vehículo. ¿Sí? Entonces, si no es un vehículo para transporte de pasajeros, y en la práctica uno ve la factura y dice utilitario, ¿sí? Entonces, un furgón, una pick-up, y ese tipo de vehículos son utilitarios, esos me puedo tomar la amortización completa del valor del bien. ¿Sí? Y también hay una deducción vedada, o mejor dicho, limitada, es que los gastos de mantenimiento del rodado en conjunto no pueden superar los 7.200 pesos, gasto de mantenimiento, utilización y todo lo que insuma el rodado no puede ser mayor de 7.200 pesos. Esto está en una norma complementaria, una resolución general vieja. De vuelta, ese valor quedó súper desactualizado, porque 7.200 pesos, cualquier rodado lo gasta en un mes. O sea, cambiar el aceite de cualquier auto, digamos, un auto que te ha afectado a la producción de renta, no estoy diciendo el auto que puede tener uno en su casa ¿sí? Bien. ¿Los utilitarios también están limitados? No está limitado, no, para automóviles. Bien.
Esto medio a velocidad, porque quiero llegar a las deducciones personales, que nos espera una dificultad ahí. Sí. ¿Cómo? No tiene límite. No. Específicamente deberíamos mirar el 92, puede ser que esté equivocándome, pero la resolución general 94, imagínense si es vieja, estableció en 7.200 la suma global deducible anualmente por unidad el concepto de gasto de mantenimiento y fundamento de automóviles, resultando de aplicación todos los ejercicios anuales cerrados a partir del 1 de enero del 98. ¿Sí? O sea, los 7.200 vienen del 1 de enero de 1998. Ustedes no sé si habían nacido, pero digo, apliquemos la inflación a hoy y si vemos cuál sería el valor lógico que tendría que tener esos conceptos. ¿Por qué no se actualizan? No le conviene, ¿no? Bien, ahí está la respuesta, no lo dije yo, no les conviene actualizar, ¿sí? Pero la lógica sería que se actualicen. En realidad, ahora vamos a ver cuando veamos deducciones personales, que todas esas deducciones están al final del artículo 30 del año 2018, cuando se hizo la última reforma fiscal, se incorporó que esas deducciones automáticamente se actualicen con un índice, no es el mejor, es el RITE, que es el índice que un índice da al Ministerio de Trabajo en función de los sueldos de los trabajadores que hay en Argentina, público y privado, pero por lo menos no le alcanza, pero sigue atrás a la inflación, digamos, ¿no? Y por lo menos se va actualizando. Entonces, cuando veamos las deducciones, que también son números partidos, porque son valores, digamos, resultantes de coeficientes. ¿Sí? Eso anualmente, automáticamente, no depende de nadie, se actualiza. Hasta antes del 2018, la cantidad de esos conceptos estaban rígidos, pasaban años con el mismo valor, o digamos, año a año, el Poder Ejecutivo reglamentaba y decía, bueno, el mínimo imponible para este año es 40.000 pesos. Y lo ajustaba lo que me parecía, digamos, ¿no? No es crítica a nadie porque lo hacían todos. En algún momento se estableció, por lo menos, que tiene este índice de actualización, también quedó bajo, después vamos a ver, podrían haberlo actualizado un poquito más, ¿sí? Pero lo bueno es que todos los años se va actualizando. Por eso, como ustedes tienen una ley, dice deducciones para el periodo fiscal 2020, para el 2021, y si quieren hacer a tanto pasa en la práctica que no tiene que ser una declaración jurada del año, no sé, 2018, tienen que ir a buscar la ley de 2018, googlear cuál es el valor de 2018 que podía deducir, ¿sí? Pero digo, volviendo a la pregunta, es para automóviles solamente, ¿sí? Bien, todo esto eran deducciones generales. Yo les dije que algunas tenían alguna limitación en cuanto al monto que estaba, digamos, relacionado entre ellos. Entonces, a los fines de la determinación de los límites establecidos en el primer párrafo del inciso C, en el segundo del F y G, que eran deducción de obra social, no, de medicina prepaga, de gastos médicos y de ¿cómo se llama? Donaciones al día del bien público, los referidos porcentajes se aplicarán sobre las ganancias netas del ejercicio que resulten antes de deducir el importe de los conceptos comprendidos en las citadas normas. Si tengo que agarrar la renta neta y aplicarle el 5%, y ese me da el tope, ¿sí? También tengo que aplicar, esto no lo habíamos visto nunca, en un momento lo vamos a ver, si tuviera quebrantos anteriores. Si tengo quebrantos anteriores, debería aplicarlos a la ganancia neta para incidir en ese tope. Es decir, si tengo quebrantos anteriores, como me baja la utilidad impositiva, tengo que calcular estos límites, después de aplicar los quebrantos, ¿sí? Esto van a ver algún ejemplo en la práctica. Yo les traje esta especie de resumen con lo siguiente. Tengo la suma de la renta neta de las 4 categorías. Esto lo estuvimos trabajando en la clase anterior. Primera, segunda, tercera y cuarta. Qué rentas grabadas tenía, qué gastos podía deducir. Tengo ese valor de la renta neta de las 4 categorías. Puedo aplicar la deducción de gasto de sepelio, que no la vimos, pero ahora se la voy a contar, que básicamente está conectada con los gastos de sepelio de lo que son cargas de familia. ¿Sí? Tengo un monto que puedo deducir por gasto de sepelio. Bien, ahora, todas las deducciones que estoy señalando acá, ¿sí?, tienen el tope de el 5% sobre la ganancia neta de las 4 categorías menos el gasto de sepelio. ¿Sí?
¿Cuáles son? El inciso del A, el B, el D, el E, el F, el primer párrafo, que era obligatorio, alquiler, etcétera. Vamos a repasar porque, digo, se lo estoy por ahí señalando mal. Es renta de las 4 categorías. Gasto, deducción del artículo 29. Puedo deducir todas estas son las que no tienen límite. El A, el B, el D, el E, el gasto de la sociedad obligatorio, los alquileres pagados, el servicio doméstico. Esas se deducen sin límite. ¿Sí? Sin límite. Estoy siguiendo mi filmina. Sin límite. Sobre ese subtotal, calculo el límite de las otras. Ese 5% que me topea la medicina prepaga, las donaciones a terceros y los honorarios médicos facturados. Es decir, esas tres, medicina prepaga, para decirlo de alguna manera así, donaciones y honorarios médicos tienen un tope del 5% de la ganancia neta. Pero ese 5% de la ganancia neta después de haber hecho estas deducciones. Es decir, me lo baja un poco más. ¿Está bien? ¿Ahí lo dije claro? Todas las que están abajo de campo de deducción también. Exacto. Todas estas tengo que deducirlas primero. Saco un subtotal y ese es mi subtotal para aplicar el 5% y conocer el tope de las deducciones que vienen a continuación, que son donaciones, cobertura médico-asistencial y honorarios médicos. Cuando vimos estas tres, yo le dije, estas tres tienen un tope del 5% de la ganancia neta, pero no es la ganancia neta de las 4 categorías la primera, la ganancia neta después de aplicarle las otras deducciones. La del inciso A, la del inciso B, la del inciso C. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo digo, hay tres deducciones que tienen un tope del 5%. Y ahí también sería menos que las otras anteriores. ¿Cómo? Menos el gasto de sepelio. Los que eran las anteriores. Sí, también, bueno, sí. Sí, pero es, sí. Si hay que hablar de deducciones, también tenía que incorporarlo acá. ¿Sí? Digo, hacer ejemplo con menos complicación. Todas las deducciones sin tener en cuenta esas tres, ponerle y a eso que me queda le aplico el 5%. Claro. Vamos a decirlo más fácil. El gasto de lo que yo pago de aporte en obra social obligatorio, puedo deducirlo todo, no tiene tope. Ahora, eso que deduzco de la renta neta, si tengo las demás cuestiones, supongamos servicio doméstico, que he pagado, intereses, lo que fuera, tengo que trazar, obtener un subtotal. Ese subtotal, hasta el 5% de ese subtotal es lo que puedo deducir de honorarios, donaciones y cobertura de medicina prepaga. ¿Sí? Además de que cada uno de esos tiene otro tope, porque por ejemplo el de medicina prepaga tiene, no, el de honorarios tiene el 40% de cada prestador. ¿Sí? Bien. Bueno, de vuelta. Esto es algo que parece como difícil, en realidad no tiene dificultad cuando veo un ejemplo práctico, es simplemente saber que ese tope se calcula después de deducir otras deducciones. Entonces, si ustedes lo piensan, me está achicando ese límite. Pues si la ganancia neta eran 100.000, el 5% son, no sé, 5.000, pero si en realidad le resto otras cosas antes, ya el 5% se lo aplica un valor más bajo, entonces el límite va a ser más chiquito. ¿Está bien? Entonces no son todas libres, digamos. Ahí es donde uno dice, bueno, el espíritu, la intención de la ley es la mejor porque tiene una cantidad de situaciones que atiende al sujeto, pero la reglamentación me la va cercenar. ¿Sí? Bien. Todo esto es deducciones generales. Deducciones generales. Ahora les prometo que hoy les voy a dejar un rato antes, pero digo esto. Necesitamos un chispazo más de energía para ver las deducciones personales. ¿Sí? Las de sepelio ahora las mencionamos, pero no pasa nada. Deducciones personales. Las deducciones personales, 3 incisos del artículo 30. 2, casi que son una pavada. La tercera es donde tienen que gastar esa neurona que todavía está con energía. ¿Sí? Bien. Ganancia no imponible. Sin entrar en la teoría, un monto fijo que está reglamentado por el Poder Ejecutivo, ya les expliqué que está atado al RIT, que se actualiza. Su razón de ser es, digamos, el umbral de gravabilidad. Se supone que esa es la cantidad de renta neta, porque estamos ya casi en una renta, dijimos, renta neta de las 4 categorías, le restamos todas las deducciones generales, ya estamos teniendo un número más chico. Se supone que el legislador dijo, bueno, hasta esta suma de dinero
es alguien que lo que gana no corresponde que pague el impuesto a la ganancia. ¿Sí? Ese valor está fijo, lo vamos a ver, obviamente a todos nos va a parecer, supongo, bajo, pero es un valor establecido, digamos, por ley. Ustedes lo van a encontrar en el artículo 30, tienen que estar atentos porque esto varía para cada año, es decir, nosotros estamos mirando el del 2021, se lo voy a mostrar al final, pero en realidad para el 2022 ya hay otro, ¿sí? Y fue cambiando por este efecto que yo les conté del famoso índice RIPE del Ministerio de Trabajo que actualiza los valores. Entonces la ley dice, para el periodo 2021, el artículo 30 dice, las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas, 2 puntos, y acá vienen los 3 incisos. El A dice, en concepto de ganancias no imponibles, la suma de pesos 167.678,40. ¿Sí? Siempre que, tiene un requisito, las personas sean residentes. ¿Sí? El no residente no tiene esta deducción, este mínimo no imponible. Esta ganancia no imponible es el famoso mínimo no imponible, ¿sí? Abreviado siempre como MNI, ¿sí? Que va a aparecer en cualquier liquidación de impuesto a la ganancia que usted tenga, ¿sí? El segundo concepto, también famoso, es el de las cargas de familia. Tiene una serie de requisitos. Esta deducción antes era mucho más potente porque admitía la deducción de otros parientes, ¿sí? Se podían deducir padres, se podían deducir familiares, digamos, colaterales. Ahora solo está restringido al cónyuge y a los hijos. Hay normas actualizadas que se pueden deducir cuando una persona está en un vínculo de relación afectiva estable, o no sean sus hijos. Bueno, toda esta cuestión de los hijos, digamos, de las familias ensambladas también pueden deducirse, digamos, es aplicable, es equiparable a las otras situaciones más clásicas. Ya no sé qué es clásico hoy, pero bueno, digamos, lo digo es, carga de familia, muy fácil. ¿Quiénes son carga de familia? El cónyuge y los hijos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que sean residentes, y acá el criterio de residencia también lo fija el artículo 33, que dice que por lo menos han estado 6 meses en el territorio de la República Argentina. Es decir, acá hay un criterio de residencia que no es el del 116 que estudiamos para residencia y ganancia, sino un específico para este. ¿Sí? Este criterio de residencia también es para el mínimo imponible. ¿Sí? Miren que yo recién dije, el mínimo imponible tiene que ser residente. Usted mira en el 30, dice que el criterio de residencia para todo el artículo 30 es este que estamos hablando, está en el artículo 33, que es que hayan estado por lo menos más de 6 meses en el país en el transcurso del año fiscal. ¿Sí?